Controladores digitales. Introducción. La figura 1 muestra la base de un sistema de control digital directo, que se utiliza en procesos continuos. El término control digital directo se usa cuando el controlador digital, básicamente un microcontrolador, controla el sistema de control en lazo cerrado. El controlador recibe las señales de entrada de los sensores, ejecuta los programas de control y proporciona una señal que envía a los elementos de corrección. Estos controladores requieren señales de entrada digitales, procesan la información en forma digital y producen una señal de salida digital. Dado que muchos sistemas de control realizan mediciones analógicas, se utiliza un convertidor analógico a digital para convertir las señales de entrada. Un reloj envía un pulso a intervalos regulares e indica en qué momento el convertidor analógico digital debe tomar muestras de la variable controlada. Estas muestras se convierten en señales digitales que el microcontrolador compara con la magnitud del valor de referencia para producir la señal de error. El microcontrolador inicia, entonces, un modo de control que procesa la señal de error y produce una señal de salida digital. El modo de control que utiliza el microcontrolador está determinado por el programa de instrucciones que use para procesar las señales digitales, es decir, el software. La salida digital se utiliza para iniciar la acción de corrección, lo que en general sucede después de procesarla en un convertidor digital analógico, dado que los elementos de corrección por lo común requieren señales analógicas. En el controlador digital se realiza básicamente el siguiente ciclo de eventos. Se muestrea la variable de medición. Se compara con el valor predeterminado y se establece el error. Se realizan cálculos basados en la magnitud del error, así como en valores guardados de señales de entrada y salida anteriores para obtener la señal de salida. La señal de salida se envía al convertidor digital analógico. Aguarda hasta el siguiente tiempo de muestreo para entonces repetir el ciclo. Los microcontroladores aventajan a los controladores analógicos en que la acción de control, por ejemplo, proporcional o de 3 modos, se puede alterar con solo modificar el software de cómputo, no es necesario cambiar el hardware ni el cableado eléctrico. Sin duda el programa de cómputo es capaz de modificar la estrategia de control durante una acción de control en respuesta a la situación que se desarrolla. También tienen otras ventajas. En el control analógico se requieren controles asignados en forma específica a cada uno de los procesos que se controlan. En cambio, con un microcontrolador es posible controlar varios procesos independientes realizando muestreos con un multiplexor. El control digital proporciona mayor precisión que el analógico, dado que las características de amplificadores y demás componentes que se utilizan en los sistemas analógicos varían con el tiempo y la temperatura, y presentan corrimiento. En cambio, como el control digital funciona con base en señales solo del tipo encendido-apagado, no sufre el corrimiento de la misma manera. ¿Cómo poner en práctica los modos de control? Para obtener un controlador digital que proporcione un modo de control en particular es necesario crear un programa adecuado para el controlador. Este programa debe indicar cómo se procesará la señal de error digital en un momento dado para obtener el valor de salida correcto para el siguiente elemento de corrección. Este procesamiento puede involucrar la señal de entrada presente junto con las señales de entrada y salida anteriores. El programa, por lo tanto, pide al controlador resolver una ecuación en diferencias. La función de transferencia de un controlador analógico de 3 modos es: función de transferencia, igual a k sub p, más 1 sobre s, por k sub i, más s, k sub d. Una multiplicación por s equivale a una diferenciación. Sin embargo, también es posible considerar la derivada de la respuesta en el tiempo de la señal de error en el presente instante de tiempo como última muestra del error, menos penúltima muestra del error, dividido por intervalo de muestreo, ver figura 2. Dividir entre s equivale a integrar. Sin embargo, se puede considerar que la integral del error al término del periodo de muestreo es el área bajo la gráfica error tiempo durante el último intervalo de muestreo, más la suma de las áreas bajo la gráfica de todas las muestras anteriores. Si el periodo de muestreo es breve comparado con los tiempos involucrados, entonces, el área durante el último intervalo de muestreo es casi 1/2 por e sub n más e sub n menos 1, dividido por t sub s. También, hay otra aproximación conocida como aproximación de Tustin. Por lo tanto, para la señal de salida del controlador en un instante en particular, el equivalente de la función de transferencia es: si se reordena esta ecuación, se obtiene x sub n es igual a por e sub n más b por e sub n menos 1 más c por el intervalo de muestreo previo, donde
A es igual a K sub P más 0.5 por K sub I por T sub S más K sub D sobre T sub S. B es igual a 0.5 por K sub I por T sub S menos K sub D sobre T sub S. Y C es igual a K sub I. El programa para un control de tres modos consiste en determinar los valores de K sub P, K sub I y K sub D. Determinar los valores iniciales de E sub n-1, intervalo de muestreo previo, y el tiempo de muestreo. Restablecer el temporizador del intervalo de muestreo. Introducir el error E sub n. Calcular I sub n con la ecuación anterior. Actualizar, dejándolo listo para el siguiente cálculo, el valor del área anterior a intervalo de muestreo previo, más 0.5, factor de E sub n más E sub n-1, todo multiplicado por T sub S. Actualizar, dejándolo listo para el siguiente cálculo, el valor del error definiendo E sub n-1 igual a E sub n. Esperar a que transcurra el intervalo de muestreo. Ir al paso 3 y repetir el ciclo. Un sistema de control por computadora. Por lo general, un sistema de control por computadora consta de los elementos que se muestran en la figura 1, con los valores de referencia y los parámetros de control introducidos con un teclado. El software utilizado en este sistema proporciona el programa de las instrucciones necesarios, por ejemplo, para que la computadora ponga en marcha el controlador de tres modos, proporcione la pantalla del operador, reconozca y procese las instrucciones introducidas por el operador, proporcione información del sistema, proporcione instrucciones para el arranque y paro y proporcione información de reloj, calendario. En la pantalla del operador aparece información como el valor de referencia, el valor real medido, el intervalo de muestreo, el error, la calibración del controlador y el estado del elemento de corrección. La pantalla se actualiza de manera constante cada pocos segundos.